Frank Williams se detuvo en seco durante su paseo matutino con su mano curtida agarrada a la valla oxidada, cuando un débil gemido rompió el silencio del amanecer. El sonido provenía de debajo de la viga de acero derrumbada en la planta abandonada de Millfield. No era el maullido habitual de un gato callejero, sino algo más profundo, más desesperado. No era solo un animal en apuros. 6 pequeñas voces se unieron al coro. Su mente, entrenada en la NASA, procesó la escena al instante. Una pastora alemana, con su hermoso pelaje ámbar enmarañado de espuma y suciedad, convulsionaba violentamente mientras 6 cachorros indefensos gateaban a ciegas alrededor de su madre moribunda. Sus ojos, esos ojos inteligentes y suplicantes, se clavaron en los de él con una intensidad que le oprimieron el pecho. Frank había visto explosiones de cohetes, fallos catastróficos que mataron a astronautas a los que consideraba amigos. Pero nada le había preparado para la cruda desesperación en la mirada de esta madre mientras usaba sus últimas fuerzas para empujar a sus bebés hacia él, suplicando a un extraño que salvara lo que ella no podía. «Dios mío», susurró, buscando su teléfono con dedos temblorosos. ¿Quién podía hacerle esto a una madre que protegía a sus hijos? ¿Y cuánto tiempo les quedaba? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que estás viendo ahora. Continuemos con la historia. Comentarios junto con la ciudad desde la que estás viendo ahora, continuemos con la historia. 24 horas antes, Millfield, Virginia Occidental, había despertado a otra mañana gris en lo que los lugareños llamaban la muerte lenta. Lo que una vez fue una próspera ciudad minera de 8.000 habitantes, solo quedaban 1.200 residentes obstinados después de que la última mina cerrara hace 18 meses. La calle principal parecía una boca a la que le faltaba la mitad de los dientes, con escaparates vacíos y ventanas manchadas de jabón, un restaurante en apuros llamado Ruby's que servía un café tan fuerte que despertaría a un muerto, y la clínica veterinaria de Ladra. Clínica veterinaria de Ladra. Grace Mitchell, que se mantenía a flote gracias a su determinación y a las oraciones. Earl Thompson estaba sentado en su casa móvil de doble ancho en Elm Street, mirando fijamente un frasco de pastillas para dormir en su mano callosa. A sus 62 años, el antiguo minero de carbón llevaba 40 años de oscuridad subterránea en sus pulmones y 3 años de soledad en su corazón desde que su esposa Marta sucumbió a una enfermedad pulmonar. Su hija Sara se había mudado a Seattle después de terminar el instituto y llamaba quizás 2 veces al año más por obligación que por cariño. Las paredes mostraban fotografías descoloridas de tiempos mejores, la sonrisa de Marta, la graduación de Sara, Earl con su uniforme del ejército, junto a su compañero canino Rex durante su breve servicio militar antes de que las minas se lo llevaran. «Trabajé toda mi vida para darle un futuro a mi familia», murmuró a la habitación vacía. «Ahora no tengo presente». No se le escapaba la ironía de que un hombre que había pasado décadas extrayendo vida de la tierra, ahora se sintiera completamente extraído de la vida misma. A 3 millas de distancia, al otro lado de la ciudad, Ladra. Grace Mitchell abrió su clínica al amanecer, siguiendo la rutina familiar que la había mantenido cuerda desde que perdió a su marido Richard por un cáncer de pulmón hace 2 años. A sus 58 años, Grace se comportaba con la cuidadosa compostura de alguien que había aprendido que mostrar demasiadas emociones ahuyentaba a la gente cuando más la necesitaban. La sala de espera de la clínica albergaba más fantasmas que pacientes en aquellos días. Recuerdos de Richard pasando por allí con café, sus tranquilas conversaciones sobre planes de jubilación que nunca cumplirían. Sueños de viajar por el mundo, que murieron con él en la habitación 237 del Millfield General. Su marido había poseído una extraña habilidad para ver conexiones donde otros veían caos, creyendo siempre que las cosas rotas encontraban su camino hacia otras por razones más allá del entendimiento humano. «Todo sucede por una razón, Gracie», solía decir durante sus sesiones de quimioterapia. A veces simplemente no vivimos lo suficiente para ver claramente la razón. Mientras tanto, Frank Williams, un hombre cuya brillante mente ingeniera había ayudado a enviar astronautas al espacio, vivía solo en la casa de su difunta madre en Maple Avenue. A los 65 años, el antiguo ingeniero de la NASA se había mudado a Millfield 5 años atrás para cuidar de su madre moribunda, con la intención de marcharse tras su funeral. En cambio, se había quedado, convirtiéndose en el manitas no oficial de la ciudad, arreglando sistemas eléctricos y tuberías rotas con la misma precisión que había aplicado en su día al diseño de naves espaciales. Sus vecinos lo conocían como un hombre tranquilo, fiable y completamente solo, un científico espacial que había olvidado cómo volver a lanzarse a la vida.
Ninguno de ellos sabía que, en cuestión de horas, un pastor alemán moribundo entrelazaría sus penas individuales en algo parecido a la esperanza. Earl Thompson llevaba 36 horas sin dormir. Las pastillas para dormir estaban sobre la mesa de la cocina como pequeñas promesas blancas, pero cada vez que alcanzaba el frasco, la voz de Marta resonaba en su memoria. Earl Thompson, más te vale ni siquiera pensar en tomar la salida cobarde. Había escrito la nota 3 veces, la había arrugado 2 veces y finalmente se había decidido por algo sencillo. A quien encuentre esto, siento no haber sido más fuerte. A las 5:30 de la mañana, tomó una decisión que le pareció la primera elección honesta que había hecho en meses. Daría de comer por última vez a los animales callejeros que había detrás de la planta siderúrgica y luego volvería a casa y se tomaría todas las pastillas del frasco. De alguna manera, le parecía lo adecuado. Su último acto sería uno de bondad antes de que la oscuridad lo reclamara por completo. Él cogió la bolsa de comida para perros de la despensa y luego buscó el recipiente de veneno para ratas que había comprado semanas atrás. En su confusión emocional, le temblaban las manos mientras mezclaba lo que pensaba que sería su última comida en un recipiente aparte, con la intención de consumirla más tarde. No se le escapó la ironía de que un hombre que había pasado su vida sacando cosas de las profundidades de la tierra, estuviera a punto de envenenarse como una simple plaga. Pero el dolor y el insomnio jugaban malas pasadas a las mentes agotadas. En la tenue luz de la caravana, Earl cogió el recipiente equivocado, el que era para él en lugar del de la comida para animales. El error lo perseguiría por el resto de su vida. A 2 millas de distancia, debajo de la viga de acero colapsada que alguna vez había sostenido la columna vertebral económica de la ciudad, Maggie se movió en su guarida improvisada. La pastora alemana había estado viviendo en condiciones difíciles durante 2 semanas. Desde que su vientre hinchado le impedía buscar alimento de manera efectiva, sus costillas se veían a través de su pelaje, que alguna vez fue magnífico, y sus ojos ámbar tenían la mirada vacía de un animal empujado al límite de la supervivencia. 6 cachorros, de apenas 3 semanas, se retorcían contra su delgado cuerpo, con un hambre constante que se sumaba al dolor persistente que ella misma sentía. Maggie había sido una vez una perra doméstica. El descolorido collar de cuero que llevaba alrededor del cuello era testimonio de una vida que incluía camas cálidas y comidas regulares, pero la vida le había enseñado que los humanos eran criaturas impredecibles, que podían colmarte de amor un día y abandonarte al siguiente cuando las circunstancias cambiaban. El olor de la comida flotaba en la brisa de la mañana, haciendo que su estómago se retorciera con una necesidad desesperada. Había captado el olor de Earl antes, durante sus visitas para alimentarla, pero siempre había sido demasiado cautelosa como para acercarse. Los humanos significaban imprevisibilidad, y con cachorros que dependían de ella, no podía permitirse correr riesgos. Pero la desesperación maternal se impuso a la precaución. Su leche se estaba secando, su cuerpo se consumía para mantener vivos a sus bebés. Los llantos de los cachorros se habían debilitado cada día más, y Maggie sabía por instinto animal que sin comida todos morirían en menos de 48 horas. Dejó a los cachorros en su nido de cartón roto y láminas de plástico, y siguió el rastro del olor hasta donde él había dejado la comida contaminada, cerca del contenedor industrial. Todos sus instintos de supervivencia le gritaban advertencias, pero el hambre hablaba. Más fuerte. Maggie devoró la comida envenenada y luego llevó lo que pudo a su guarida, compartiendo el festín tóxico con sus cachorros, que ya tenían edad suficiente para comer alimentos sólidos. La estricnina actuó rápidamente. En 20 minutos, Maggie sintió los primeros espasmos musculares, su cuerpo la traicionaba aunque su mente seguía lo suficientemente lúcida como para comprender el peligro. Reunió a sus cachorros cerca de ella, tratando de protegerlos de lo que se avecinaba. Sus ojos ámbar se agrandaron al darse cuenta de que los había llevado a todos hacia la muerte en su intento de salvarlos. A las 6:45 en punto, Frank Williams comenzó su paseo diario, un hábito heredado de su madre, que había caminado por esas mismas calles durante 30 años. La niebla matinal se aferraba a los edificios abandonados como fantasmas reacios a marcharse, y Frank se movía entre ella con el paso mesurado de un hombre que no tenía ningún lugar urgente al que acudir. Primero le llegó el sonido, un débil gemido que hizo que su mente de ingeniero calculase inmediatamente la distancia y la dirección. Frank había crecido en una granja de Ohio antes de dedicarse a la carrera aeroespacial. Sabía distinguir entre el grito de angustia de un animal y los sonidos normales de la mañana. Siguiendo el ruido hasta su origen, Frank descubrió una escena que se grabaría para siempre en su memoria.
Maggie yacía convulsionando bajo la viga de acero, con espuma blanca salpicando su hocico, mientras 6 diminutos cachorros gateaban a ciegas alrededor de su madre moribunda. Su hermoso pelaje estaba enmarañado por la suciedad y el sudor, pero sus ojos, esos ojos inteligentes y desesperados, se clavaron en los de él con una intensidad que le cortó la respiración. Frank había sido testigo de explosiones de cohetes. Había visto fallos catastróficos que mataron a astronautas a los que consideraba amigos. Pero nada en su experiencia le había preparado para la comunicación cruda y sin palabras que se produjo entre él y esta madre moribunda. Comunicación sin palabras entre él y esta madre moribunda. Ella le suplicaba, tan claramente como si pudiera hablar, que salvara lo que ella ya no podía proteger. Con las manos temblorosas, Frank sacó su teléfono móvil y marcó el número de emergencia de la DRA. Grace Mitchell, sabiendo que en pueblos pequeños como Millfield, los veterinarios nunca dejaban realmente de trabajar. El estridente timbre del teléfono de emergencia rompió el silencio de la clínica de Grace Mitchell como un grito en una catedral. Ella se quedó paralizada junto a su escritorio, con la taza de café a medio camino de sus labios, sabiendo que las llamadas a las 7:15 de la mañana de un domingo solo podían significar una cosa. Algo se estaba muriendo y alguien esperaba que ella hiciera milagros con un equipo que se mantenía unido a base de cinta adhesiva y plegarias. «Dra. Mitchell», respondió ella, con voz profesional y firme a pesar del agotamiento que se había convertido en su compañero constante. «Grace, soy Frank Williams». La voz del ingeniero jubilado transmitía una urgencia que ella nunca había oído antes. «Te necesito en la planta siderúrgica. Ahora mismo». Grace dejó la taza de café con cuidado deliberado, ganando tiempo para pensar. Las cuentas de la clínica mostraban números rojos que aumentaban cada mes, y su suministro de medicamentos de emergencia cabía en una caja de zapatos. «Frank, sabes que ya no puedo permitirme tratar a animales callejeros. La clínica, Grace, se está muriendo». La voz de Frank se quebró como la de un adolescente. «¿6 bebés?» Ella me mira como si me estuviera suplicando. Dios mío, nunca había visto nada igual. El silencio se extendió entre ellos, lleno del peso de decisiones que no podían deshacerse. Grace cerró los ojos y vio el rostro de Richard de hacía 2 años, recostado sobre las almohadas del hospital, haciéndole prometer que nunca dejaría de preocuparse solo porque le dolía demasiado seguir intentándolo. «Estaré allí en 10 minutos», dijo, mientras ya buscaba su botiquín de emergencia. La camioneta de Gray arrancó con dificultad al tercer intento, y las protestas del motor se hacían eco de su propia renuencia. Mientras conducía por las calles vacías de Millfield, pasó por los familiares lugares emblemáticos del declive. El Ruby's Diner con su letrero de neón parpadeante, la farmacia tapiada, el banco que ahora solo abría 3 días a la semana. Esta ciudad estaba muriendo tan seguramente como el animal que la esperaba en la planta siderúrgica, y se preguntó si solo estaba posponiendo lo inevitable para todos ellos. La imagen que la recibió en la planta abandonada le provocó un nudo en el estómago, mezcla de temor profesional y compasión humana. Frank se arrodilló junto al pastor alemán más hermoso que Grace había visto jamás, con su pelaje ámbar enmarañado de espuma y suciedad, y su poderoso cuerpo sacudido por convulsiones que delataban un grave envenenamiento. 6 diminutos cachorros, con los ojos apenas abiertos, gateaban indefensos alrededor de su madre moribunda. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó Grace, arrodillándose junto al perro, con las manos ya moviéndose en los patrones de evaluación automáticos aprendidos durante 30 años de práctica. «La encontré hace unos 20 minutos», respondió Frank, con el rostro curtido marcado por la preocupación. «A mí me parece un envenenamiento por estricnina. Lo he visto antes en la granja donde crecí». El examen de Grace confirmó el diagnóstico de Frank. Los espasmos musculares, la espuma, las pupilas dilatadas, todos signos clásicos de ingestión de veneno para ratas. Su mente calculó las dosis, las tasas de supervivencia y las duras matemáticas de la medicina veterinaria rural. Tenía una dosis de antídoto en su botiquín de emergencia, tal vez suficiente para la perra madre si se daban prisa. «Frank, tenemos que llevarla a la clínica inmediatamente. Ayúdame a levantarla. Con cuidado, las convulsiones podrían hacer que mordiera». Mientras luchaban por trasladar a Maggie a la camioneta de Grace, una figura emergió de la niebla matinal como algo salido de una pesadilla. Earl Thompson se acercó con el paso tambaleante de un hombre que lleva cadenas invisibles, con el rostro gris por el agotamiento y algo que parecía culpa. «Earl», gritó Frank. «¿Qué haces aquí?»
Earl se detuvo a 6 metros de distancia, con la mirada fija en la perra moribunda que llevaban en brazos. Yo vengo aquí a veces a dar de comer a los perros callejeros. Su voz era apenas un susurro. La mente de ingeniero de Frank, entrenada para identificar fallos en los sistemas, inmediatamente ató cabos. Earl, ¿qué has puesto en esa comida? Nada que te incumba, chico de ciudad, respondió Earl, pero su actitud desafiante se resquebrajó como pintura vieja. La visión de las convulsiones de Maggie, el sonido de 6 cachorros llorando por su madre, le golpeó como un golpe físico. Se está muriendo, Earl. La voz de Frank transmitía la autoridad de un hombre que había pasado décadas lidiando con problemas técnicos de vida o muerte. Esos bebés están llorando por su madre, y ella se está muriendo por algo que hay en esa comida. Earl intentó apartarse, pero Frank le bloqueó el paso. Los dos hombres se quedaron frente a frente en la niebla matinal. El ingeniero jubilado que había ayudado a enviar al hombre a la luna y el antiguo minero del carbón que había pasado 40 años en la niebla matinal. El ingeniero jubilado que había ayudado a enviar al hombre a la luna y el antiguo minero del carbón que había pasado 40 años en las entrañas de la Tierra. Entre ellos yacían una perra moribunda y sus cachorros, la manifestación física de cada error, cada momento de descuido que había llevado a este momento. «Oh, Dios», susurró Earl, con las rodillas a punto de fallarle al darse cuenta de todo. «Oh, Dios, ¿qué he hecho?». Grace levantó la vista desde donde estaba arrodillada junto a Maggie, perdiendo por fin su compostura profesional. «¿Qué pusiste exactamente en esa comida, Earl? Necesito saberlo si voy a salvarla». La confesión de Earl salió a trompicones, como un hombre que intenta recomponer una vida destrozada. El veneno para ratas, las noches sin dormir, el plan para acabar con su propio dolor, que de alguna manera se había convertido en la sentencia de muerte de este animal. Sus manos temblaban mientras hablaba y, por primera vez en 3 años, Earl Thompson lloró delante de otro ser humano. «Arréstame», suplicó. «Enciérrenme, pero por favor, no dejen que muera por mi estupidez». Grace procesó esta información con la frialdad clínica que la había ayudado a superar la enfermedad de Richard, pero en el fondo, su corazón se partió al ver al hombre destrozado que tenía delante. Había visto suficiente muerte como para reconocer su llegada, y Maggie tenía tal vez 2 horas antes de que el veneno hiciera efecto. «No tenemos tiempo para culparnos ahora mismo», dijo con firmeza. «Frank, ayúdame a subirla a la camioneta. Si quieres hacer lo correcto, ven con nosotros. Voy a necesitar toda la ayuda que pueda conseguir». Mientras subían a Maggie a la caja de la camioneta, su corazón dejó de latir por primera vez. Las manos de Frank se movían con la precisión de un hombre que en su día había calibrado instrumentos que guiaban cohetes por el espacio. «No respira», anunció, con una voz que transmitía la tranquila autoridad adquirida tras décadas gestionando emergencias técnicas de vida o muerte. Sin dudarlo, comenzó a realizar compresiones torácicas en el cuerpo inmóvil de Maggie, contando en voz baja mientras Grace buscaba a tientas el antídoto de emergencia en su botiquín. «Vamos, chica», susurró Earl, con sus manos curtidas sosteniendo a los 6 cachorros que lloraban contra su pecho. «No nos abandones ahora. No te atrevas a abandonarnos». Las manos de Grace temblaban mientras preparaba la inyección, su única dosis de antídoto contra la estricnina, un medicamento que costaba más de lo que algunas familias de Millfield gastaban en comida en un mes. Las matemáticas de la situación eran brutales. La dosis estaba calculada para un perro del tamaño de Maggie, pero los cachorros que habían comido la comida envenenada también necesitarían tratamiento. «Frank, sigue», ordenó, introduciendo el suero salvavidas en la jeringa. 4 minutos. Ese es el tiempo que tenemos antes de que el daño cerebral sea irreversible. La aguja se deslizó en la pata delantera de Maggie con precisión experta. Gerras empujó el émbolo lentamente, deseando que el antídoto recorriera el organismo de la perra más rápido que el veneno que estaba paralizando su sistema nervioso. Los segundos se alargaban como horas, marcados solo por las compresiones constantes de Frank y los gemidos desesperados de 6 cachorros que no entendían por qué su madre no respondía a sus llantos. A los 3 minutos y 47 segundos, el corazón de Maggie volvió a latir. Sus ojos ámbar se abrieron, desenfocados pero conscientes, e intentó levantar la cabeza hacia el sonido de sus bebés. Frank se sentó sobre sus talones, con el sudor golpeándole la frente a pesar del aire fresco de la mañana, «Ha vuelto», susurró. «Maldita animal terca, igual que mi viejo sabueso Rex.
pero la expresión de Grace seguía siendo sombría mientras examinaba a los cachorros. 2 de los 6 mostraban signos de envenenamiento, espasmos musculares y dificultad para respirar, lo que indicaba que habían consumido suficiente comida contaminada como para necesitar intervención médica. Su antídoto se había agotado, utilizado por completo en Maggie, y el hospital veterinario de urgencias más cercano estaba a 90 minutos, en Charleston. «Tenemos un problema», dijo en voz baja, sin querer asustar a los hombres, pero necesitando que comprendieran la gravedad de la situación. 2 de estos bebés muestran síntomas y no tengo más antídoto. La clínica de urgencias de Charleston cierra los domingos. La cara de Earl se descompuso como si le hubieran golpeado físicamente. Todo esto es culpa mía. Llévenme a la cárcel, pero, por favor, encuentren la manera de salvarlos. Nadie va a ir a la cárcel, dijo Frank con firmeza, con su mente de ingeniero ya buscando posibles soluciones. Grace, ¿qué hay de ese nuevo hospital veterinario en Pittsburgh, el que anuncia servicio de urgencias las 24 horas? Grace calculó mentalmente las distancias y los tiempos de conducción. 3 horas y media, calculó mentalmente las distancias y los tiempos de conducción. 3 horas y media, suponiendo que mi camioneta no se averíe. Estos cachorros no tienen tanto tiempo. Los 3 adultos se quedaron en el aparcamiento de la clínica, unidos por su responsabilidad compartida por 7 vidas que pendían de un hilo. A su alrededor, Millfield continuaba con su lenta rutina dominical matutina. Las campanas de la iglesia de Santa María repicaban. El olor a tocino flotaba en el aire desde el restaurante Ruby's. Los sonidos cotidianos de una comunidad ajena a que un drama extraordinario se estaba desarrollando en medio de ellos. Fue Earl quien rompió el silencio, su voz, con una fuerza que sorprendió a todos, incluido él mismo. Tengo algo que contaros a los 2. No siempre fui minero del carbón. Se arrodilló junto a Maggie, que había conseguido arrastrarse hasta sus cachorros a pesar de su debilidad. Serví 2 veces en Afganistán con una unidad K9. Tenía un pastor alemán llamado Rex, el perro más inteligente que hayáis visto nunca. Frank y Grace intercambiaron miradas, intuyendo que había más detrás de esa confesión. Rex salvó a mi unidad más veces de las que puedo contar, continuó Earl, con una voz cada vez más fuerte a medida que pronunciaba cada palabra. Pero yo era joven y estúpido y pensaba que la disciplina significaba miedo. Fui duro con ese perro, más duro de lo que tenía derecho a ser. Cuando regresamos a Estados Unidos, Rex se retiró a la vida civil y yo bajé a las minas, diciéndome a mí mismo que había terminado con los perros, que había terminado con esa parte de mi vida. Maggie levantó la cabeza al oír su voz y, por primera vez desde que la encontraron, no se apartó del contacto humano. Algo en el tono de Earl, tal vez el reconocimiento de un trauma compartido, pareció atravesar su miedo. La cuestión es, dijo Earl, acariciando suavemente la cabeza de Maggie, que aprendía algunos primeros auxilios veterinarios en el servicio. Medicina de campo, procedimientos de emergencia. Quizás pueda ayudar. Grace miró al hombre destrozado arrodillado junto al perro destrozado y, de repente, la voz de Richard resonó en su memoria. A veces, los sanadores más heridos son los que mejor entienden la curación. ¿Qué tienes en mente?, preguntó ella. El plan de Earl nació de la desesperación y del entrenamiento militar. Si no podían llevar a los cachorros a un centro médico avanzado, crearían su propio hospital de campaña allí mismo, en la clínica de Grace. Earl recordaba lo suficiente sobre medicina de urgencias canina como para saber que los cuidados de apoyo, mantener la temperatura corporal, prevenir la deshidratación y controlar los síntomas, a veces podían ayudar a las víctimas de envenenamiento a aguantar hasta que sus cuerpos procesaran las toxinas de forma natural. Es arriesgado, admitió Grace, pero veía la lógica de su enfoque. Tendríamos que vigilarlos las 24 horas del día durante las próximas 48 horas. Si hubiera cualquier signo de deterioro, tendríamos que conducir hasta Pittsburgh de todos modos. Frank ya se dirigía hacia la puerta de la clínica. Entonces, empecemos. Puedo instalar sistemas de calefacción, equipos de vigilancia, lo que sea necesario. No pasé 30 años en ingeniería aeroespacial para quedarme bloqueado a la hora de mantener a unos cachorros calientes e hidratados. Las siguientes 6 horas transformaron la pequeña clínica de Grace en una unidad de cuidados intensivos improvisada. Frank desapareció en el almacén y regresó con los brazos cargados de equipo. Lámparas de calor, prestadas por el restaurante de Ruby,
cables de extensión que serpenteaban por todos los enchufes y un sistema de monitorización improvisado a partir de un monitor para bebés y algunos componentes electrónicos que había rescatado de radios viejas. El entrenamiento militar de Earl resultó invaluable, ya que demostró técnicas para administrar líquidos subcutáneos, monitorear las frecuencias respiratorias y reconocer los signos sutiles que separaban la mejoría del deterioro. Sus manos, tan inseguras al lidiar con las emociones humanas, se movían con precisión y confianza al cuidar a los animales. Grace se encontró observando a sus dos inusuales asistentes con algo parecido a asombro. Frank tarareaba mientras trabajaba la misma melodía desafinada que había oído tararear a Richard durante sus sesiones de quimioterapia. Earl se dirigía a cada cachorro por su nombre. Los había bautizado con los nombres de los miembros de su antigua unidad militar, y su voz transmitía una dulzura que parecía sorprenderle incluso a él mismo. A medida que la tarde daba paso a la noche, la crisis comenzó a estabilizarse. Los dos cachorros afectados, a los que Earl llamó sargento y novato, mostraron signos de mejora. Su respiración se estabilizó, su temperatura corporal se normalizó, y comenzaron a responder a los intentos de su madre por limpiarlos y consolarlos. Maggie fue el caso más espectacular de éxito. El antídoto contrarrestó la estricnina, su fuerza natural y su inteligencia se reafirmaron, permitió que Earl se acercara sin miedo, pareció comprender que estos tres humanos eran aliados y no amenazas, y poco a poco reanudó sus deberes maternales con la intensidad y la concentración que solo una madre que protege a sus crías puede mantener. A medianoche, Frank se había quedado dormido en una silla junto al improvisado sistema de calefacción, con la mano descansando protectora cerca del pequeño Richard, el cachorro más pequeño del que se había hecho responsable. Earl se sentó en el suelo junto a la cama de Maggie, compartiendo historias de su servicio militar que parecían reconfortar tanto a él como a la atenta perra. Grace se quedó en la puerta de la sala de tratamiento, observando a esta insólita familia que la tragedia había reunido. Por primera vez en 2 años, su clínica cobró vida con algo más que procedimientos médicos. Zumba con el tipo de atención decidida que la había atraído a la medicina veterinaria en primer lugar. Richard le susurró a su fotografía en su escritorio: «Creo que estoy empezando a entender lo que querías decir con que las cosas rotas se encuentran entre sí». Afuera, Millfield seguía durmiendo, sin saber que en una pequeña clínica veterinaria de Main Street, 3 personas solitarias habían descubierto que, a veces, la salvación viene disfrazada de algo que crees que estás tratando de salvar. A las 3 de la madrugada, cuando Millfield yacía envuelta en el profundo silencio que solo conocen los pueblos pequeños, la crisis alcanzó su punto álgido. Grace se despertó sobresaltada de su siesta en la silla de la oficina y se encontró a Earl sacudiéndole el hombro, con el rostro pálido y controlando el pánico. «Grace, algo le pasa a Sergeant», dijo en voz baja, sin querer despertar a Frank, que dormía en el suelo junto a los cachorros. Su respiración se ha vuelto muy superficial y no responde a los estímulos. Grace se arrodilló junto al pequeño cachorro de pastor alemán, y sus manos comprobaron automáticamente sus signos vitales gracias a la memoria muscular de 30 años de medicina veterinaria. Las encías del sargento estaban pálidas, su temperatura bajaba a pesar de las lámparas de calor y su ritmo cardíaco se había ralentizado hasta alcanzar un ritmo peligroso que indicaba un fallo del sistema. «El veneno no ha salido completamente de su organismo», diagnosticó con severidad. «Su pequeño cuerpo está luchando por procesar lo que queda. Tenemos que llevarlo a Pittsburgh. Ahora». El rostro de Earl se arrugó por la culpa, que parecía envejecerlo otra década. «Esto es culpa mía, Grace. Ese bebé se está muriendo por mi egoísmo». «Basta», dijo Grace con firmeza, con la autoridad que había aprendido durante la enfermedad de Richard. «La culpa no lo salvará. La acción sí. Frank». Frank Williams se despertó sobresaltado con los reflejos de un hombre que había pasado décadas de guardia para misiones espaciales. Con solo ver el estado del sargento, se dirigió hacia su chaqueta. «Mi coche es más rápido que tu camioneta, Grace. Puedo llegar a Pittsburgh en 2 horas y media si lo pongo a toda velocidad». «La clínica de allí no lo tratará sin mi presencia», respondió Grace, que ya estaba reuniendo los suministros de emergencia. «Tendremos que dejar a Maggie y a los otros cachorros aquí. Earl, ¿puedes ocuparte de ellos solo durante 6 horas?» Earl miró a los 5 cachorros que quedaban acurrucados alrededor de su madre y luego volvió a mirar el cuerpo inmóvil del sargento en manos de Grace. El peso de la responsabilidad se posó sobre sus hombros como la familiar carga de descender a las minas, pero esta vez no se echó atrás.
Moriré antes de dejar que les pase algo, dijo simplemente. El viaje a Pittsburgh se convirtió en una carrera desesperada contra el tiempo y la conciencia culpable de Earl. Frank llevó su Buick de 15 años al límite, mientras Grace se sentaba en el asiento del copiloto controlando los signos vitales de Sargent e intentando mantener estable su temperatura corporal con toallas calientes. Cada pocos minutos daba noticias que sonaban cada vez más graves. El ritmo cardíaco bajaba, la respiración se reducía a 12 respiraciones por minuto. «Vamos, chico», le susurró Frank al cachorro, con los nudillos blancos sobre el volante. «No puedes rendirte cuando todos acabamos de aprender a luchar». De vuelta en Millfield, Earl Thompson vivió la noche más larga de su vida. A solas con Maggie y 5 cachorros en la clínica de Grace, se encontró hablando con los animales como solía hablar con Rex durante las largas guardias en Afganistán. La madre, una pastora alemana, parecía sentir su angustia y, de vez en cuando, levantaba la cabeza para mirarlo con esos ojos ámbar inteligentes que no juzgaban, solo comprendían. «Tu chico va a estar bien», le dijo, acariciándole la cabeza con unas manos que se habían vuelto suaves por necesidad. «Grace es la mejor veterinaria de 3 condados, y Frank tiene las manos más firmes de este lado del control de misión. Te lo devolverán». Pero la duda carcomía a Earl como el ácido. Cada respiración que Sargent no había tomado era culpa de Earl. Cada momento de sufrimiento se remontaba a su momento de desesperación descuidada. Había pasado 3 años deseando morir. Y ahora una criatura inocente estaba muriendo por su egoísmo. A las 4:30 m. Mientras dormitaba inquieto en la silla junto a la cama improvisada de Maggie, el teléfono de Earl vibró con un mensaje de Grace. «En el hospital, el sargento está estable, pero en estado crítico. Reza». La palabra, reza, golpeó a Earl como un puñetazo. No había rezado desde el funeral de Marta, había dejado de creer en un Dios que se llevaba a una buena mujer y dejaba atrás a un hombre destrozado. Pero sentado en esa clínica, rodeado de pruebas de la persistencia del amor frente a la pérdida, Earl encontró en su mente palabras que no había pronunciado en años. «Dios», susurró a los animales dormidos, «sé que no tengo derecho a pedir nada después de lo que he hecho. Pero ese niño no eligió esto. Si vas a llevarte a alguien, llévame a mí en su lugar. Yo soy quien debe pagar por este error». Maggie levantó la cabeza y lo miró, y Earl habría jurado que vio algo parecido al perdón en su mirada. El Hospital Veterinario de Urgencias de Pittsburgh al amanecer parecía una escena sacada de las peores pesadillas de Grace. El sargento yacía inmóvil en la mesa de tratamiento mientras el doctor, James Martínez, el veterinario de urgencias, trabajaba con sombría eficiencia para eliminar las toxinas restantes del organismo del cachorro. El procedimiento requería un equipo que la pequeña clínica de Grace no podía permitirse: máquinas de diálisis, sistemas de monitorización avanzados y medicamentos que costaban más de lo que ganaban la mayoría de los residentes de Millfield en un mes. «La buena noticia es que lo hemos detectado a tiempo», explicó el doctor Martínez mientras trabajaba. «La mala noticia es el daño que ha sufrido el hígado y los riñones. Va a necesitar cuidados intensivos durante al menos 48 horas, quizá más». Frank, que se había pasado toda su carrera calculando los costes de las misiones en millones de dólares, no dudó cuando le dieron el presupuesto. $8.000. Hazlo. Lo que sea necesario. Grace miró a su amigo conmocionada. «Frank, eso es todo el anticipo de tu pensión de la NASA. El dinero no me sirve de nada si no lo uso para algo importante», respondió Frank con sencillez. «Además, tengo la sensación de que este pequeño tiene una importante labor que cumplir en el mundo». Como si respondiera a la fe de Frank, los signos vitales de Sargent comenzaron a estabilizarse bajo el tratamiento intensivo del hospital. Su respiración se hizo más profunda, su ritmo cardíaco se fortaleció, y al mediodía estaba lo suficientemente alerta como para gemir cuando lo separaron de las mantas térmicas. La llamada a Earl llegó a las 12:30, con la voz de Grace crepitando a través del teléfono por el agotamiento y la cautelosa esperanza. «Va a sobrevivir. Trae a Maggie y a los demás aquí. Necesita ver a su bebé». La respuesta de Earl le sorprendió incluso a él mismo por su fuerza. «Estaremos allí en 3 horas. Dile a ese pequeño luchador que su mamá va a venir. Estarás allí en 3 horas. Dile a ese pequeño luchador que su mamá va a venir». El reencuentro en el Hospital Veterinario de Urgencias de Pittsburgh hizo llorar a los endurecidos profesionales médicos que habían visto todo tipo de traumatismos en animales.
Maggie, aún débil pero decidida, comenzó inmediatamente a acicalar a Sargent con la intensidad concentrada de una madre que temía haber perdido a su hijo para siempre. Los otros 5 cachorros revolcaban alrededor de su familia reunida, y sus alegres chillidos llenaban la estéril sala de tratamiento con el sonido de la vida que se imponía contra todo pronóstico. Él se quedó observando esta muestra de amor incondicional y sintió que algo cambiaba en su interior, un aflojamiento de la apretada banda de dolor y culpa que había constreñido su corazón durante 3 años. A Marta le habría encantado esta escena, se dio cuenta. Siempre había dicho que el amor se multiplicaba cuando se compartía, en lugar de disminuir como la mayoría de las cosas en la vida. El doctor Martínez apartó a Grace para tener una conversación privada que lo cambiaría todo. «Llevo 15 años ejerciendo la medicina veterinaria de urgencias», dijo en voz baja, «y nunca había visto a 3 personas luchar tan duro por unos animales que apenas conocían. Ese tipo de dedicación es poco común». «Son buenas personas», respondió Grace, observando cómo él consolaba con delicadeza a Maggie mientras Frank entretenía a los cachorros más sanos con juguetes improvisados. «Por eso quiero hacerle una oferta», continuó el doctor Martínez. «Nuestro hospital ha estado buscando un socio rural, alguien que se encargue de los casos más pequeños para que podamos centrarnos en las emergencias críticas. Su clínica podría servir como una instalación satélite. Nosotros proporcionaríamos el equipo, los medicamentos y el apoyo técnico. Usted obtendría una fuente de ingresos estable y los animales rurales recibirían una mejor atención». Grace sintió la presencia de Richard con tanta fuerza en ese momento que casi se volvió para buscarlo. Esta era exactamente el tipo de oportunidad que él siempre había dicho que llegaría cuando menos lo esperara, cuando dejara de buscar la salvación y empezara a proporcionarla. «Hay una condición», dijo, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. «Earl Thompson será contratado como mi técnico veterinario, tiene formación médica militar y un don con los animales traumatizados. Y Frank Williams obtendrá un contrato de consultoría para el diseño y mantenimiento de equipos, doctor». Martínez miró al improbable trío y sonrió. «Doctor Mitchell, creo que eso es exactamente lo que necesita este programa». Fuera de las ventanas del hospital, el sol de la tarde pintaba el horizonte de Pittsburgh con tonos dorados y ámbar que le recordaban a Grage los ojos de Maggie, cálidos, inteligentes y llenos de esperanza a pesar de todo lo que habían soportado. 3 días después de lo que el personal del Hospital Veterinario de Emergencias de Pittsburgh había empezado a llamar el rescate milagroso, la tragedia golpeó con la cruel aleatoriedad que había definido la vida de Earl Thompson durante demasiados años. Sargento, el cachorro que había sobrevivido al envenenamiento por estricnina y a los cuidados intensivos, empeoró repentinamente durante la que debería haber sido su última noche de observación. Grace recibió la llamada a las 2 de la madrugada en su habitación de hotel, la voz del doctor Martínez cargada con el peso de una noticia devastadora. «Grace, lo siento. Sargent tiene insuficiencia renal. Las toxinas causaron más daño del que pensábamos inicialmente. Su pequeño cuerpo ya no puede procesar los desechos». Las palabras la golpearon como un golpe físico, pero fue la reacción de Earl la que le destrozó el corazón por completo. El hombre que había encontrado fuerzas en el cuidado de estos animales, que había descubierto un propósito en su culpa, se desplomó en el suelo de la habitación del hotel como si alguien le hubiera cortado las cuerdas. «Yo lo maté», susurró Earl, con la voz quebrada en cada palabra. «Ese bebé luchó con todas sus fuerzas y yo lo maté con mi egoísmo». Frank se arrodilló junto a su amigo, con los ojos húmedos por las lágrimas que no había derramado desde el funeral de su madre. «Earl, no. Tú no lo sabías. Estabas sufriendo, amigo. A veces, el dolor nos hace hacer cosas que nunca hubiéramos hecho». Pero Earl estaba más allá de cualquier consuelo. El peso de 3 años de dolor, combinado con la aplastante realidad de que su momento de desesperación había costado una vida inocente, lo empujó más allá del límite. Se levantó bruscamente, agarró su chaqueta y se dirigió a la puerta. «¿A dónde vas?», Grace le llamó. «A terminar lo que empecé hace 3 días», respondió Earl, con voz plana y definitiva. «La sangre de ese cachorro está en mis manos. Quizás sea hora de pagar por lo que hice». Grace y Frank intercambiaron miradas horrorizadas, ambos reconociendo la peligrosa calma que se había apoderado de Earl. Lo habían visto antes. En Richard durante sus momentos más oscuros de enfermedad, en ellos mismos durante sus momentos más bajos de dolor. Era la terrible paz que llegaba cuando alguien había tomado la decisión de dejar de luchar. «Frank, quédate con Maggie y los otros cachorros», ordenó Grace, agarrando sus llaves.
Voy a buscarlo. Encontró a Earl sentado en su camioneta en el estacionamiento del hospital, con un frasco de pastillas para dormir recetadas en su regazo, las mismas pastillas que había estado llevando durante meses. Las que habían iniciado toda esta tragedia cuando su plan original había salido tan terriblemente mal. Grace golpeó la ventanilla del copiloto hasta que Earl abrió la puerta y se subió a su lado sin que ella lo invitara. Durante varios minutos permanecieron en silencio, observando el tráfico matutino de Pittsburgh fluir a su alrededor como un río de vidas que parecían tener dirección y propósito, todo lo que Earl sentía que le faltaba. «¿Sabes lo que me dijo Richard durante su última semana?», dijo Grace en voz baja, sin mirar a Earl, sino fijando la vista en el parabrisas. Dijo que lo peor de morir no era el dolor ni el miedo. Era el arrepentimiento por toda la vida que había desperdiciado compadeciéndose de sí mismo en lugar de vivirla. Earl apretó el frasco de pastillas con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «Yo no soy Richard, Grace. No tengo su fuerza ni su sabiduría. Solo soy un minero del carbón acabado que ni siquiera es capaz de suicidarse sin hacer daño a criaturas inocentes». «Tienes razón», dijo Grace, y su franqueza lo sorprendió. «No eres Richard. Eres Earl Thompson, el hombre que pasó 40 años proporcionando energía para mantener calientes a las familias. Eres el soldado que sirvió a su país con un compañero canino. Eres el soldado que sirvió a su país con un compañero canino. Eres el hombre que ha estado alimentando a animales callejeros durante meses, incluso cuando planeabas rendirte. Y yo soy el hombre que envenenó a un cachorro», añadió Earl con amargura. «Sí», asintió Grace. «Lo eres. Y también eres el hombre que ha estado velando a Maggie durante 3 días, enseñándole a confiar de nuevo en los humanos. Eres el hombre que aprendió a hacer reanimación cardiopulmonar a cachorros en YouTube a las 2 de la madrugada porque querías estar preparado para cualquier emergencia. Eres el hombre que bautizó a cada uno de esos cachorros con nombres de soldados con los que serviste porque querías que tuvieran una identidad, que no fueran simplemente perros callejeros anónimos». Earl la miró con los ojos enrojecidos, que reflejaban décadas de dolor acumulado. «¿Qué quieres decir, Grace?». «Lo que quiero decir es que las personas buenas a veces hacen cosas terribles, y a veces le suceden cosas terribles a las personas buenas, y la única forma de que todo eso tenga sentido es si aprendemos algo de ello que nos ayude a hacerlo mejor la próxima vez». Grace se acercó y le quitó con delicadeza el frasco de pastillas de las manos. «La muerte del sargento es una tragedia, pero tu muerte no lo traerá de vuelta. Solo creará más tragedia para las personas que se han preocupado. A nadie le importo», dijo Earl automáticamente, con una respuesta pulida por años de repetición. «Frank se gastó toda la pensión anticipada de la NASA en un cachorro que conocía desde hacía 3 días porque no podía soportar verte culparte por otra muerte», respondió Grace con firmeza. «Te ofrecí un trabajo como mi técnico veterinario porque te he visto tratar con delicadeza a animales traumatizados con más habilidad que la mayoría de los profesionales cualificados. Maggie literalmente se arrastra hacia ti cuando oye tu voz porque reconoce la bondad incluso en alguien que la ha herido accidentalmente». A través de la ventana del hospital podían ver a Frank en la sala de recuperación de cachorros sosteniendo al pequeño Richard mientras los otros cachorros supervivientes dormían alrededor de los pies de Maggie. La escena parecía sacada de un cuadro de Norman Rockwell, un anciano que encuentra consuelo en el simple acto de cuidar de algo más pequeño y vulnerable que él mismo. «Hace 3 días planeabas morir solo en tu caravana», continuó Grace. «Hoy tienes 2 amigos que lucharán por tu vida con la misma fuerza con la que tú luchaste por la de Sargent. Eso no es nada, Earl. Es todo». Earl permaneció en silencio durante tanto tiempo que Grace empezó a preocuparse por si había calculado mal, por si había presionado demasiado cuando la delicadeza habría funcionado mejor. Pero finalmente habló, con una voz apenas superior a un susurro. «No sé cómo vivir con esta culpa, Grace. Cada vez que miro a los otros cachorros, veo al que no sobrevivió». «Entonces has aprendido a soportarlo», dijo ella simplemente. «De la misma manera que yo aprendí a soportar la culpa de cada animal que no pude salvar, cada diagnóstico que fallé, cada dueño al que no pude consolar. De la misma manera que Frank carga con la culpa de cada misión que salió mal, cada astronauta que no regresó a casa. La cargamos y la usamos para ser más cuidadosos, más compasivos, más conscientes de lo preciosa y frágil que es la vida». Él miró las pastillas para dormir en las manos de Grace, luego volvió a mirar la ventana del hospital donde esperaba su improbable nueva familia. La parte terrible de su decisión se estaba resquebrajando, reemplazada por algo más difícil pero más honesto.
El trabajo complicado y desordenado de mantenerse con vida cuando mantenerse con vida significaba enfrentarse a tus fracasos todos los días. Esos otros 5 cachorros todavía necesitan un hogar, dijo finalmente. Sí, los necesitan, asintió Grace, con alivio en su voz. Y Maggie todavía tiene problemas de confianza que hay que resolver. Sí, los tiene. Earl enderezó los hombros con un esfuerzo visible, como un hombre que carga con un peso que llevará el resto de su vida. Entonces será mejor que volvamos arriba. Frank probablemente necesite ayuda con la comida de la noche. Mientras volvían al hospital, Earl se detuvo en el ascensor y miró a Grace. ¿Esa oferta de trabajo que mencionaste sigue en pie? Earl Thompson, dijo Grace, pulsando el botón del 4º piso. No lo haría de otra manera. La revelación llegó de la forma más inesperada, oculta en un lugar en el que ninguno de ellos pensó buscar hasta que la desesperación llevó a Grace a rebuscar en cada rincón de su dolor. 2 semanas después de la muerte de Sargent, mientras él se dedicaba a aprender técnicas veterinarias con el fervor de un hombre que busca la redención, Grace se encontraba incapaz de dormir, atormentada por preguntas que rondaban su mente como buitres. ¿Por qué Maggie le había resultado familiar desde el primer momento en que la vio? ¿Por qué la perra respondía a la voz de Earl con tanta confianza inmediata, a pesar de su evidente historial de maltrato? La voz de Earl con una confianza tan inmediata a pesar de su evidente historial de maltrato, y lo más desconcertante de todo, ¿por qué las últimas palabras de Richard para ella habían sido sobre encontrar algo que amar y que la amara sin condiciones? A las 3 de la madrugada, impulsada por un instinto que no podía nombrar, Grace subió al ático y comenzó a rebuscar entre las cajas que no había tocado desde el funeral de Richard. Detrás de los adornos navideños y las viejas revistas médicas, encontró una caja de madera con la etiqueta «Objetos personales de Ricard, Hospital», escrita con su propia letra. Dentro, debajo de las tarjetas de «Que te mejores» y sus últimas recetas, descubrió un sobre con la inscripción «Para Grace, abrir cuando esté lista», escrita con la cuidadosa letra de Richard. Le temblaban las manos al romper el sello, sabiendo que lo que hubiera dentro lo cambiaría todo. La primera carta estaba fechada 6 meses antes de la muerte de Richard. Mi querida Grace, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy, y que por fin estás preparada para escuchar lo que no pude decirte mientras moría. He guardado secretos, mi amor, pero no del tipo que dañan los matrimonios, sino del tipo que los salvan. Hay un pastor alemán que vive en la calle detrás de la planta siderúrgica. Llevo 2 meses alimentándola, desde que el doctor la alimenta desde hace 2 meses. Desde que el doctor Martínez, de Urgencias de Pittsburgh, me habló de Earl Thompson, un veterano que acude al grupo de apoyo para enfermos de cáncer. Pero que nunca habla, solo se sienta al fondo y escucha el dolor de los demás. Él perdió a su esposa por la misma enfermedad que me está matando a mí, Grace, y lleva consigo una culpa que lo está devorando, igual que tú llevarás la culpa cuando yo ya no esté. Le pedí que me ayudara a socializar a esta perra porque reconozco algo en ambos. Ambos son supervivientes que han olvidado cómo confiar en que la vida puede volver a ser buena. La visión de Grace se nubló mientras seguía leyendo. El plan de Richard se desarrollaba a lo largo de páginas escritas con letra cuidadosa. Lo había orquestado todo. La presencia de Maggie detrás de la planta siderúrgica, la participación de Earl en su cuidado, incluso el momento en que todos se reunirían cuando Grace más necesitaba un propósito. La segunda carta revelaba la aplastante verdad. El nombre del perro es en realidad Belle. Pertenecía a los Henderson, de Maple Street, antes de que perdieran su casa por las facturas médicas. La señora a Henderson le partió el corazón tener que renunciar a ella, pero Belle estaba embarazada y no podían permitirse cuidar de los cachorros. He estado pagando la comida y la atención veterinaria de Belle a través del Fondo de Ayuda Rural del Dr. Martínez, pero dejé que Earl pensara que era el único que la ayudaba porque necesitaba sentirse útil. Grace, Earl Thompson, lleva 20 años cargando con la culpa del superviviente de Afganistán, que lo ha estado destruyendo. Tenía un compañero canino llamado Rex que murió salvando a la unidad de Earl, y Earl se ha convencido a sí mismo de que de alguna manera le falló a ese perro. Belle le recuerda a Rex, con la misma inteligencia, los mismos instintos protectores y la misma capacidad de perdón que Earl no puede darse a sí mismo. Me estoy muriendo, mi amor, pero no podía dejarte sola sin asegurarme de que os encontraríais. Tú, Earl y Frank Williams, ese brillante ingeniero que se mudó aquí para cuidar de su madre y se quedó porque había olvidado cómo construir una vida en cualquier otro lugar. La tercera carta fue la que rompió el corazón de Grace y lo curó al mismo tiempo. Si mi plan funcionó,
Habéis salvado a Belle y a sus cachorros, y al hacerlo, os habéis salvado a vosotros mismos. Earl habrá aprendido que su capacidad de destrucción es igual a su capacidad de curación. Frank habrá descubierto que la misma precisión que envió al hombre a la luna puede utilizarse para salvar pequeñas vidas en la Tierra, y tú, mi brillante, obstinada y amorosa esposa, habrás recordado que curar a los demás es la forma de curarnos a nosotros mismos. Hay un secreto más, Grace. Belle no es una pastor alemán cualquiera, es descendiente de Rex, el antiguo compañero canino de Earl. He rastreado su linaje a través de los registros del programa de cría militar. Earl aún no lo sabe, pero cuando sea el momento adecuado, cuando esté listo para perdonarse a sí mismo, dile que Rex le ha enviado un último regalo, una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Un último regalo, una segunda oportunidad para hacerlo bien. Grace se sentó en el polvoriento ático, rodeada de los restos de una vida compartida y perdida, y lloró por la complejidad del amor que podía orquestar la salvación desde más allá de la tumba. Richard había visto conexiones que ninguno de ellos había reconocido. Había movido los hilos de la coincidencia con la suave manipulación de alguien que entendía que las personas rotas necesitaban encontrarse antes de poder recomponerse. A la mañana siguiente, Grace condujo hasta la caravana de Earl con las manos temblorosas y el corazón lleno de revelaciones que lo cambiarían todo. Lo encontró en su patio trasero, construyendo una elaborada pista para perros con los conocimientos de ingeniería de Frank y su propia determinación de minero del carbón para crear algo permanente y seguro. Earl lo llamó, saliendo de su camioneta con las cartas apretadas contra su pecho. «Tenemos que hablar». Frank levantó la vista de los planos que estaba dibujando y reconoció inmediatamente la gravedad en la voz de Grace. Earl dejó el martillo y se acercó, secándose el sudor de la frente con la manga manchada de trabajo. «¿Qué pasa?», preguntó, con la voz cargada del miedo repentino de un hombre que había aprendido que las sorpresas de la vida rara vez eran agradables. «No pasa nada», dijo Grace con cautela, «pero hay cosas que debes saber, cosas que Richard planeó y que ninguno de nosotros entendió». Les contó todo. Las cartas, las comidas secretas, la deliberada orquestación de los acontecimientos que los habían unido. Frank escuchó con la mente analítica de un ingeniero, captando inmediatamente la elegante complejidad del diseño de Richard. La reacción de Earl fue más compleja, pasando por la incredulidad, la ira y, finalmente, una especie de reconocimiento sorprendido. «¿Quieres decir que Richard lo sabía?», preguntó Earl en voz baja. «¿Sabía que yo planeaba acabar con todo?». Él reconoció las señales, respondió Grace con delicadeza. Él mismo había pasado por eso en sus peores momentos. Vio en ti lo que yo veo ahora. Un buen hombre que había perdido el rumbo y necesitaba una razón para volver a encontrarlo. Pero Belle, Maggie, ella nunca se descarrió realmente. Estaba sin hogar, embarazada y necesitaba ayuda, aclaró Grace. Esa parte era real, pero Richard se aseguró de que estuviera en un lugar donde la encontraras y de que tuvieras las habilidades para ayudarla cuando llegara el momento. Él se quedó en silencio durante un largo momento, procesando la revelación de que su momento de mayor desesperación había sido anticipado y guiado con delicadeza por la compasión de un hombre moribundo. Todo este tiempo, pensé que solo había tenido suerte de que tú y Frank se preocuparan lo suficiente como para ayudar. Resulta que todo estaba planeado. La planificación fue idea de Richard, dijo Frank pensativo, pero el cariño era real. Nadie podría habernos hecho luchar por esos cachorros como lo hicimos, Earl. Nadie podría haberte hecho aprender RCP a las 2 de la madrugada o hacerme gastar los ahorros de toda mi vida en un perro al que conocía desde hacía 3 días. La situación puede haber sido orquestada, pero nuestras respuestas vinieron de nuestros corazones. Grace metió la mano en su bolsillo y sacó un último objeto de la colección secreta de Richard, una fotografía militar descolorida que mostraba a un joven Errol Thompson con camuflaje del desierto, arrodillado junto a un magnífico pastor alemán con inteligentes ojos oscuros. «Hay algo más», dijo en voz baja. «Belle, Maggie, no es un pastor alemán cualquiera. Es la hija de Rex». Earl casi se derrumba al mirar la fotografía, luego a Grace y luego al parque para perros que había construido con tanto cuidado. ¿La hija de Rex? Richard rastreó su linaje a través de los registros de cría militar. Dijo que cuando estuvieras listo para perdonarte a ti mismo, debías saber que Rex te envió un último regalo, una segunda oportunidad para hacerlo bien. Earl se acercó a la valla del parque para perros, donde Maggie yacía a la sombra con sus 5 cachorros supervivientes revolcándose a sus pies.
Ella lo miró con sus ojos ámbar, que de repente le resultaron inquietantemente familiares, portadores no solo de su propia inteligencia, sino también de la memoria genética de la lealtad y el coraje de su padre. Por primera vez en 20 años, Earl Thompson se arrodilló y llamó a una pastora alemana por su nombre sin sentir el peso aplastante del fracaso. «Hola, chica», le susurró, con la voz quebrada por emociones demasiado complejas para expresarlas solo con lágrimas. «Tu papá era un buen perro, el mejor. Y te prometo que voy a hacer lo correcto por ti y por tus bebés». Maggie se levantó y se acercó a la valla, presionando su nariz contra la mano extendida de Earl a través de la malla metálica, un gesto de perdón que salvó 2 décadas de culpa y abrió la puerta a algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. Una segunda oportunidad en la relación, que la guerra les había robado a ambos. 6 meses más tarde, en una fresca mañana de octubre que pintaba las montañas de Millfield en tonos ámbar y dorados, Grace Mitchell se paró en la puerta de su transformada clínica veterinaria y se maravilló de cómo la vida podía reinventarse por completo cuando dejabas de intentar controlar su dirección. El pequeño edificio bullía de una actividad decidida que habría sido inimaginable durante aquellos meses oscuros tras la muerte de Richard, cuando ella había contemplado cerrar para siempre. Earl Thompson salió de la sala de tratamiento, llevando al pequeño Richard, el cachorro más pequeño que se había convertido en el compañero inseparable de Frank, para su vacunación rutinaria. La transformación de Earl durante estos meses había sido nada menos que milagrosa. El hombre destrozado que había planeado su propia muerte se había convertido en alguien a quien Grace apenas reconocía. Seguro de sus movimientos, gentil en su trato con los animales asustados y con la tranquila autoridad de alguien que había encontrado su vocación. «La señora Patterson traerá a su gata para esterilizarla a las 10», informó Earl, revisando la agenda de citas con la meticulosa precisión con la que ahora hacía todo. «Y Frank tiene 3 cachorros de la nueva camada de Maggie programados para sus primeras vacunas esta tarde». Grace sonrió al mencionar la segunda camada de Maggie, 5 cachorros sanos nacidos hace 3 meses en la caja de parto que Earl había construido con obsesivo cuidado en su remolque ampliado. La pastora alemana se había convertido en una especie de celebridad local, y su historia de supervivencia y redención se había extendido por la comunidad como un bálsamo curativo. La gente conducía desde 3 condados de distancia solo para ver a la perra milagrosa y, a menudo, se quedaba para convertirse en pacientes habituales de la clínica. «¿Cómo le va a nuestro nuevo estudiante de técnico veterinario con sus estudios?», preguntó Grace, aunque ya sabía la respuesta. Earl abordaba sus estudios en línea con la misma determinación metódica que había puesto antes en la minería del carbón, quedándose despierto hasta altas horas de la noche, dominando la anatomía, la farmacología y las técnicas quirúrgicas que se basaban en su formación médica militar. «Esta mañana he recibido los resultados de mi examen final», respondió Earl, y su rostro curtido se iluminó con una sonrisa que Grace nunca había visto durante aquellos primeros días desesperados. «Un 97%. El doctor Martínez dice que estoy listo para la certificación avanzada en procedimientos de emergencia». Frank Williams apareció en la puerta de la clínica, con el pequeño Richard trotando a sus talones con la devota atención que el cachorro había mostrado desde aquellas primeras noches críticas en el hospital. A los 65 años, Frank había encontrado una segunda carrera diseñando y construyendo innovadores equipos veterinarios que combinaban su experiencia en ingeniería aeroespacial con las necesidades prácticas de la medicina animal rural. Sus sistemas de calefacción y monitorización ya estaban siendo adoptados por clínicas de todo Virginia Occidental. «La nueva sala de cirugía está lista para su inspección», anunció Frank con orgullo. «El sistema de climatización mantiene la temperatura con una precisión de 1 grado, y la configuración de la iluminación sería la envidia de la NASA. Aquí podemos realizar procedimientos que antes requerían desplazamientos a Pittsburgh». La sala de cirugía representaba la culminación de su colaboración con el Hospital Veterinario de Urgencias de Pittsburgh, una relación que había pasado de ser una necesidad desesperada a convertirse en un próspero programa de asistencia rural. La clínica de Grace servía ahora como centro satélite, donde se realizaban procedimientos rutinarios y se estabilizaban casos de urgencia con equipos y conocimientos que rivalizaban con los de los hospitales veterinarios urbanos. Pero la verdadera celebración de esa mañana no tenía que ver con las instalaciones ni las certificaciones.
Ese día se cumplían 6 meses desde la muerte de Sargent, un hito que había parecido imposible durante aquellas horas oscuras en las que Earl había contemplado la posibilidad de reunirse con el cachorro en lo que fuera que hubiera después de la vida. En lugar de un funeral, habían decidido conmemorar el día con vida, un evento comunitario de adopción en el que se presentaban 5 cachorros cuidadosamente socializados de la nueva camada de Maggie. Los primeros adoptantes llegaron a las 9 en punto, la familia Henderson, cuya recuperación económica había sido tan notable como la emocional de Earl. Tom Henderson había encontrado trabajo en el nuevo proyecto del parque eólico, y su esposa Marie había puesto en marcha un exitoso negocio de peluquería canina que operaba desde un garaje reconvertido. Habían venido específicamente por Rex Horer, el mayor de los nuevos cachorros de Maggie, cuyo temperamento seguro recordaba a todos las historias de perros militares que a Earl le encantaba contar. ¿Estás seguro de esto?, Marie Henderson le preguntó a Earl mientras se arrodillaba junto al enérgico cachorro que ya la reclamaba como suya. Rex Jr. Parece muy apegado a usted y a Maggie. Earl observó la interacción con la mirada atenta de alguien que había aprendido a distinguir entre los apegos saludables y las dependencias poco saludables. Por eso precisamente está listo para tener su propia familia, señora Henderson. Maggie lo crió para que fuera independiente y seguro de sí mismo. Ha heredado la inteligencia de ella y el coraje de su abuelo Rex. Será un buen perro de familia. El día transcurrió con un flujo constante de familias cuidadosamente seleccionadas, cada una emparejada con cachorros cuyo temperamento Earl y Grace habían observado y documentado durante unos 6 meses de paciente socialización. Frank había creado archivos detallados sobre cada cachorro, con evaluaciones de comportamiento y recomendaciones que reflejaban su enfoque científico del bienestar animal. Por la tarde, 4 de los 5 cachorros habían encontrado un hogar, quedando solo Princess, una hembra más pequeña, con marcas distintivas que había demostrado una inteligencia y sensibilidad excepcionales. Earl había sido especialmente protector con Princess, reconociendo en ella la misma sabiduría cautelosa que había ayudado a Maggie a sobrevivir sus meses como perra callejera embarazada. Es especial, le explicó Earl a Grace mientras veían a Princess demostrar su habilidad para abrir las puertas de los armarios y manejar el dispensador automático de agua de la clínica. Tiene esa combinación de inteligencia y cautela que hizo de Rex un perro militar tan bueno. Necesita un dueño que aprecie su mente, no solo su aspecto. La respuesta al futuro de Princess llegó a las 3 en punto en forma de Sarah Thompson, la hija de Earl, que había conducido desde Seattle con su marido Michael y su hija Emma, de 8 años. Sarah había estado haciendo visitas mensuales desde aquella noche desesperada en Pittsburgh, reconstruyendo poco a poco la relación con su padre que el dolor y la distancia casi habían destruido. «Papá», dijo Sarah, abrazando a Earl con el afecto natural que había sustituido gradualmente a sus incómodas conversaciones telefónicas, «Emma no ha dejado de hablar de Princess desde que enviaste ese vídeo. Ya ha planeado horarios de entrenamiento y ha dibujado planos arquitectónicos para una caseta de perro que haría sentir orgulloso a Frank». Emma Thompson Walsh, de 8 años, se arrodilló junto a Princess con la paciencia reverente de una niña que entendía que algunas conexiones no podían apresurarse. La cachorra estudió a la niña con los inteligentes ojos ámbar de Maggie, y luego tomó una decisión que sorprendió a todos al caminar directamente hacia Emma y sentarse en perfecta posición junto a ella. «Te ha elegido a ti», dijo Earl en voz baja, con la voz cargada de emociones que no tenían nada que ver con la pérdida de otro cachorro, sino con la ganancia de algo que nunca había esperado. Una nieta que compartía su aprecio por la profunda comunicación posible entre los seres humanos y los perros. Mientras el sol comenzaba a descender detrás de las montañas de Millfield, bañando la ciudad con la misma luz dorada que había sido testigo de tanta tragedia y transformación, la clínica organizó una celebración improvisada que atrajo a vecinos, clientes y amigos, que se habían involucrado en la historia de 3 personas destrozadas y un perro extraordinario. Grace se situó junto al rincón conmemorativo que había creado para Sargent, una pequeña placa en la que se leía, «En memoria de aquellos que nos enseñan que cada vida importa», y sintió la presencia de Richard con tanta fuerza que casi se giró para buscarlo. Su plan había tenido un éxito que superaba todo lo que Richard podría haber imaginado, ya que no solo había sanado a Earl, Frank y a ella misma, sino que había creado un efecto dominó de compasión que había revitalizado a toda una comunidad. Earl la encontró allí mientras la celebración continuaba a su alrededor, con Maggie a su lado llevando el nuevo collar de cuero, que llevaba su nombre real, Ellos,
Maggie a su lado, llevando el nuevo collar de cuero que llevaba su nombre real, Belle, junto con la información de contacto de Earl y la frase, amada compañera, que honraba tanto su valor individual como su conexión con la memoria de Rex. ¿Sabes lo que he descubierto?, dijo Earl, rascando detrás de las orejas de Maggie con el afecto casual de un hombre que había hecho las paces con la capacidad del amor para curar viejas heridas. Richard no solo nos salvó, nos enseñó cómo salvarnos unos a otros. Grace asintió, observando a Frank demostrar su último invento a un grupo de niños fascinados, mientras el pequeño Richard supervisaba con la seria atención de un inspector de control de calidad. Siempre decía que la mejor curación se produce cuando dejamos de centrarnos en nuestro propio dolor el tiempo suficiente para fijarnos en el de otra persona. Al caer la tarde y terminar la celebración, los tres amigos se reunieron en la clínica que se había convertido en el corazón de la renovación de Millfield. Earl con su amada Maggie, Frank con el pequeño Richard y Grace con la certeza de que se podía confiar en que el amor encontraría su camino incluso en las circunstancias más oscuras. ¿Y ahora qué?, preguntó Frank, sabiendo ya que su colaboración acababa de empezar. Ahora, dijo Grace, mirando el plan de expansión extendido sobre su escritorio. Enseñamos a otras comunidades que, a veces, las cosas más rotas son los cimientos más sólidos para construir algo nuevo. Afuera, Millfield se sumía en su rutina vespertina, una ciudad que había aprendido la misma lección que sus héroes más inverosímiles. Que la supervivencia no consistía en evitar el dolor, sino en encontrar un significado digno de las enseñanzas del dolor. Queridos amigos, si estáis leyendo esta historia y sentís el peso de vuestras propias estaciones invernales, ya sea el nido vacío, la pérdida de un cónyuge, problemas de salud, o simplemente sentiros olvidados por un mundo que parece valorar la juventud por encima de la sabiduría, quiero que sepáis que la historia de Earl, Grace y Frank no es ficción. Es un espejo que refleja la verdad de que nuestros capítulos más significativos a menudo comienzan cuando creemos que nuestra historia está llegando a su fin. A los 62 años, Earl creía que su vida había terminado, que sus errores lo habían descalificado del amor y de tener un propósito. Grace, a los 58 años, se sentía como mercancía dañada, demasiado rota para sanar a los demás. Frank, lo suficientemente brillante como para enviar hombres a la luna, no sabía cómo conectar con la gente en la Tierra. Sin embargo, una perra envenenada y sus cachorros moribundos se convirtieron en el puente que los llevó del aislamiento a la familia, del arrepentimiento a la redención, de la mera supervivencia a la vida verdadera. Tu sabiduría acumulada, tus manos curtidas, tus corazones marcados por la batalla, no son signos de agotamiento. Son la prueba de tu capacidad para reconocer y responder a una necesidad auténtica cuando aparece disfrazada de algo que crees que estás tratando de salvar. A veces, la familia que necesitáis no es aquella en la que nacisteis, sino aquella que decide salvaros cuando el veneno de la vida amenaza con robaros vuestros últimos capítulos. Preguntas para el debate. ¿Alguna vez habéis encontrado un propósito inesperado en lo que parecía vuestro momento más bajo? ¿Qué fue lo que más os sorprendió de esa experiencia? ¿Qué cosa rota en vuestra comunidad podría estar esperando a alguien con vuestra combinación particular de sabiduría y heridas para ayudarla a sanar? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy.